Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Son las 6 de la tarde con 4 minutos. Estamos transmitiendo desde la cabina de La Libertad, desde Libertópolis, aquí en el Géminis 10, desde la ciudad de Guatemala para todo el mundo. Hoy viernes 15 de febrero. ¿Qué tal se la pasaron en el Día del Cariño, el Amor y la Amistad? Un gusto para mí, José, volver a compartir la cabina con vos después de como un año de no estar por acá. Por si creen que esto es así pregrabado o algo por el estilo, métanse a ver el live stream y se van a dar cuenta que Gloria efectivamente está en la cabina, no está grabando desde su casa. Estoy aquí. No, pues muy contento, Gloria, de volverte a tener en cabina, aunque sea un programa. Yo también, muy contenta. Pues con un invitado muy especial, que también está de vuelta por estas tierras, Eduardo Fernández. Eduardo, bienvenido a Libertópolis de nuevo. Pues muchas gracias, la verdad es que es top compartir el espacio con Gloria y contigo, O sea, he tenido un montón de suerte. Un gustazo estar aquí. Y pues bueno, vamos a hablar con Edu de un tema pues, que nos pareció bastante interesante y muy apropiado por el contexto que estamos viviendo, no solo a nivel general en América Latina, sino particularmente en Guatemala. Y se trata de instituciones. Repetimos y repetimos el discurso de que hay que fortalecer las instituciones, partidos de izquierda, de derecha, liberales, bueno, partidos liberales no hay, pero los partidos políticos en general han agarrado el discurso de las instituciones, de fortalecer las instituciones, pero nunca llegamos al fondo de esa discusión, y más en un contexto electoral como el que se nos viene este 2019, Gloria. Creo que es importante que hablemos de esto, que dicho sea de paso, Eduardo Fernández vino a está dando clases en la Universidad Francisco Marroquín y dio la lección inaugural de la universidad, y a partir de ahí es de donde sale esta invitación. Hay un ensayo, no sé si la podría llamar ensayo o estudio, Edu, que trabajó Eduardo con la Fundación FAES, que se llama América Latina, una agenda de libertad 2018. Y pues básicamente para hablar de eso es que lo hemos invitado. Creo que algo importante con lo que posiblemente podríamos empezar es con el diagnóstico del statu quo actual a nivel regional, Edu. El libro, pues el ensayo empieza hablando acerca de la forma en la que están integrados los sistemas, y empieza hablando de los 40 años de democracia en la región. En este periodo de tiempo, al que hace referencia el libro, ¿cómo ha sido ese proceso de consolidación de instituciones? Bueno, pues otra vez muchas gracias por la oportunidad y por estar aquí. Nada, el estudio salió siguiendo un poco la línea de FAES. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos este año, y lo que decían era, reformemos la Agenda de la Libertad, pero démosle un toque nuevo, ¿no? Un toque más cuantitativo, un toque de encuesta de opinión pública, un toque así. Entonces empezamos a diseñar el estudio. El estudio es un estudio que ha quedado, de 150 páginas, un estudio accesible, de fácil lectura, pero, claro, han salido cosas muy interesantes al ver los datos. La primera, pues eso, la confusión que hay en América Latina, ¿no? La democracia debería ser un medio y no un fin. Para muchos es un fin, desafortunadamente. El tema de la falta de elementos republicanos en las actuales democracias latinoamericanas, un problema grave. El bajo compromiso con las instituciones liberales, con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, conciencia, movimiento, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo eso, en vez de contribuir, cómo ese exceso de transformar la democracia en vez de un medio en un fin, cómo eso, en vez de contribuir al fortalecimiento de los propios sistemas liberal democráticos, ha contribuido a su debilitamiento. O sea, al final hay un problema de consolidación que abre una ventana de oportunidad a los populistas de todos los partidos, diría yo. Y eso precisamente, Edu, es lo que a mí me hace mucho ruido en América Latina, porque cuando escuchamos las quejas de lo que han sido las últimas dictaduras en América Latina, que además llegaron por vías democráticas, pero la gente que se opone a esas dictaduras de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Evo Morales, de los Kirchner en Argentina, de Lula y de Dilma, que querían reelegirse en el poder,
lo que la gente te dice es que lo que falta en América Latina es más democracia. O sea, encima la gente que está en contra de los problemas a los que nos ha llevado una democracia sin instituciones sólidas, es que lo que te dicen es que nuestro problema es que todavía no tenemos suficiente democracia. Y la democracia al final pareciera que solo es la voluntad de la mayoría. Ahora, si no hay un respeto a los derechos individuales, esa mayoría, su voluntad puede ser matar, expropiar, encarcelar, censurar, expulsar de la región a cualquiera que quiera, digamos, crear fuentes de empleo, de inversión. Pero ¿qué tanto en América Latina se entiende que la democracia precisamente no es un fin, sino es un medio? Claro, yo creo que desafortunadamente se entiende mal, porque se observan las gráficas, ¿no? Por ejemplo, al final hablar de valores republicanos es hablar de cosas que yo creo para un liberal son de sentido común: imperio de la ley, división de poderes, cierto activismo cívico. Hablar de liberalismo es hablar de estructura de derechos y libertades individuales, y desafortunadamente eso no existe o no está realmente protegido en América Latina. Cuando vemos los índices, por ejemplo, el Rule of Law Index, ¿no?, que al final mide la salud del Estado de Derecho, además desde una posición bastante liberal, lo que comprueba es cuán comprometido está el Estado con la protección de derechos y libertades, el tema del gobierno limitado, el tema de ausencia de corrupción. Lo que observamos es, desafortunadamente, que los países latinoamericanos quedan mal. Quizás hay una excepción, que todos sabemos cuál es la excepción que los liberales pues más utilizamos como ejemplo, que es Chile, pero el resto del continente pues pasa por una situación problemática, ¿no? Incluso los países que uno pensaría que son positivos, al final Costa Rica es altamente intervencionista, y Uruguay, que son con Chile las tres mejores democracias de la región, también es altamente intervencionista y también está al borde de una crisis. Entonces, desafortunadamente, yo creo que habría que hacer mucha pedagogía en favor de valores republicanos de la democracia liberal. División de poderes es un reto de todos los sistemas latinoamericanos. Imperio de la ley, no de las personas. Parece que creemos en el hombre fuerte, sea de un color o de otro, sea AMLO o sea cualquier otro, Bolsonaro, y el tema del activismo cívico, ¿no? Al final el sistema tiene que estar defendido por determinadas élites que creen en la libertad, y eso involucra mucho a los liberales, ¿no? Hay que involucrarse más en acción política y en activismo, porque si no, nadie va a defender el sistema, lo poco que nos queda del sistema, por ejemplo, la libertad de expresión. Ahora, cuando uno analiza entonces cómo se dieron estos 40 años y uno dice, bueno, en medio de todo, América Latina creció, se ven los índices en que la desnutrición crónica ha decrecido. Acordémonos, por favor, de que la región no tiene los índices de Guatemala, ¿verdad? Y que Guatemala tampoco es de los países más ejemplares en esto. En lo que sí es ejemplar Guatemala, por ejemplo, es en estabilidad monetaria, por decirlo, ¿verdad? O sea, aquí no ha habido las hiperinflaciones que sí hay en otros lados. Pero si uno ve a la región, digamos, de manera general, desde 1990 para acá, que fue cuando empezaron, digamos, estas democracias a surgir, sí se ve, digamos, que ha habido una disminución en la pobreza extrema, una disminución en la desnutrición, la cantidad de acceso a agua potable, electricidad, mejor infraestructura, modernidad. Obviamente el acceso a tecnologías ha también aumentado, y también ha habido una migración, aunque sea desordenada, pero sí ha habido una migración de las áreas rurales a las ciudades, que se han vuelto ciudades que en algunas áreas no tienen nada que envidiarle a las ciudades más cosmopolitas del mundo. Lo que hay es obviamente un choque entre, digamos, mucha infraestructura versus ruralidad, lugares que tienen digamos, los accesos a un mundo globalizado y otros que no, pero no se podría decir que América Latina está estancada y que es la misma de los años 80. Entonces, cuando ustedes analizan en este informe, ¿a qué se debe, digamos, ese crecimiento o esa transformación? ¿Cuáles son los elementos claves? Porque institucionalidad definitivamente tal vez no, ¿verdad? Institucionalidad no. La verdad es que el crecimiento yo creo que se debe al compromiso, bueno, en primer lugar, al impacto limitado del consenso de Washington y de las reformas privatizadoras en la década de los 90, que influyó mucho. Y, por ejemplo, en Centroamérica, no en otras áreas de la región, pero en Centroamérica sí, a la mejora en el funcionamiento del mercado común centroamericano.
americano, que ha quintuplicado su tamaño en la región. No es broma, o sea, en casi 30 años ha quintuplicado su tamaño. Aún así, a pesar de la mejora, que yo estoy evidentemente a favor de esa afirmación porque empíricamente es comprobable, tenemos mucha población joven en América Latina y mucha población joven con acceso a nueva tecnología que te hace que las expectativas suban. Y eso provoca que muchos jóvenes estén insatisfechos con el desempeño de los sistemas políticos, con buenas razones además, ¿no? Cuando uno ve las razones, los argumentos que estos descontentos con la democracia lanzan a los encuestadores, suelen ser tres. La primera es la cuestión del empleo y de la renta. Al final los jóvenes tienen expectativas y muchos han entrado ya a la educación y quieren prosperar más de lo que desafortunadamente pueden, en mi opinión, por el alto intervencionismo de esos países y por el bajo compromiso con la globalización. Después del empleo, la cuestión de la seguridad, que por ejemplo en Brasil fue muy relevante en la última campaña, 64.000 homicidios. Aunque en Guatemala los homicidios van a la baja, a pesar de que siguen siendo altos, pues desde el año 2008 al año 2018 han bajado de 40 a 24. Es una bajada muy relevante, ¿no? Pero aún así hay 24. Y luego hay un tercer elemento que está vinculado, yo creo, a la modernidad, y es el reto de la identidad. Mucha gente quiere expresar sus preferencias sexuales y los sistemas políticos latinoamericanos no le dejan, quiere expresar sus preferencias pues étnico-culturales y los sistemas latinoamericanos no le dejan. Hay un debate en torno a la identidad que muchas veces la gente no le da la importancia que tiene, y cuando uno ve las estadísticas aparece la cuestión de la identidad. Identidad, economía y seguridad son las tres palabras clave, yo creo, a día de hoy. En esa línea yo creo que hay un tema que va paralelamente a este análisis que estás en el estudio, y es el tema de la calidad democrática. O sea, están los factores de descontento y los factores de esa frustración que se siente actualmente respecto al sistema político a nivel regional en general, pero por otro lado está el tema pues ya más interno de los sistemas políticos de la región, y es cuando se entra a hablar de calidad. Sí. A la hora de hablar de calidad, pues se entra a hablar de instituciones, y en ese sentido, pues regreso a lo que decía al principio del programa. Mucho se puede hablar de que no tenemos instituciones, pero tal vez valdría la pena aclarar, uno, ¿qué son instituciones? Y dos, ¿cuáles son los problemas que hemos tenido en América Latina para consolidar esas instituciones? Sí, esto es una opinión personal y ya que estamos en confianza se puede discutir, ¿no? Yo soy de los que cree que instituciones hay. Lo que pasa es que hay instituciones informales y predatorias, malas instituciones. Entonces el problema es un problema de calidad democrática y de calidad sobre todo institucional, no tanto democrática, la calidad institucional. ¿Por qué no hay calidad institucional? Bueno, por un sinfín de problemas que si quieres hablamos después, porque en el estudio se especifican. Ahora, esa ausencia de calidad institucional genera cosas peligrosas para la libertad desde mi punto de vista. Por ejemplo, seguro que nuestros oyentes están familiarizados con esto. Hay un aspecto jovesiano en América Latina. La gente prefiere el orden a la libertad. Es inaudito. Y cuando uno ve las gráficas, ¿dónde la gente prefiere la libertad al orden? En Venezuela y en Nicaragua. O sea, toda América Latina prefiere el orden a la libertad, salvo en los países que no tienen libertad. Ahí evidentemente prefiero la libertad, aunque haya un poco de caos. Bueno, pues ese escenario, esa obsesión por una idealización del orden, es muy peligroso, porque al final esa ventana de oportunidad es la que aprovecha el autoritario populista para a medio plazo destruir las pocas libertades que tenemos, y que sí hay, porque evidentemente Guatemala, por ejemplo, que es un país a lo mejor que en la región pues es de los que está a la baja en calidad institucional. Ya, pero yo doy clase en Guatemala y veo a jóvenes, y los jóvenes no tienen miedo a decir lo que piensan, y eso es muy relevante, y eso es un valor que hay que proteger, no hay que eliminar ese valor. Claro. Entonces, no podemos dejar de vigilar, porque al final, como decía ese founding father, ¿no? Benjamin Franklin, aquel que cede su libertad en pro de la seguridad no merece ni la seguridad ni la libertad. Uh-huh. Y eso es lo que suele pasar. Es muy curioso ese dato. Cuando hicimos la gráfica y salía el equipo, decía, jolín, qué raro, y por otro lado, qué frustrante, ¿no? Que la gente prefiera
el orden a toda costa y que venda tan barata la libertad, porque al final es eso, es vender barata la libertad, cuando es el valor supremo de una comunidad de individuos, ¿no? Tenemos que ir a un corte comercial, pero eso que decís, por ejemplo, en Guatemala puede parecer un ejemplo burdo, pero lo ves mucho, particularmente en esta época electoral en la que dicen, ojalá surgiera otro Ubico. Y esa nostalgia por esa época es uno de esos pequeños ejemplos que nos sirven para marcar eso. Pero tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes decirles que disfruten de lo mejor de San Martín en casa. Pueden marcar el 22 15 15 15 y San Martín llega hasta su casa si viven en zona 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14 y 15 por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales por envío. Mr. Gorbachev, tear down this wall. See, the life is so much more. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Starevi The Store, un espacio único donde se reúnen de forma permanente diseñadores de moda, artistas y emprendedores emergentes, tanto nacionales como extranjeros. Ropa, regalos y accesorios diferentes y originales. Visítanos y vive la experiencia. 9ª calle, 9-21, zona 14. Starevi, vida con estilo. Estamos de regreso en Líder Viernes. Hoy nos acompaña el profesor Eduardo Fernández. Y pues bueno, estábamos hablando en el segmento anterior sobre instituciones. Y hay un factor que creo que ya podemos entrar a hablar de él, partiendo del hecho que mencionabas el tema de la informalidad y las instituciones predatorias. Que hay instituciones, pero hay instituciones que son naturalmente predatorias. Hay un tema que también pues denota el estudio que es transversal en toda América Latina y en Guatemala se ve bastante y lo hemos visto tal vez más de una forma más clara del 2015 para acá, que es la falta de confianza en las instituciones. Y esa falta de confianza en las instituciones que lleva al punto a las personas no solo a desconfiar de las instituciones, sino a desconfiar entre sí y vivir en un estado de psicosis perpetua. ¿Cuál es el rol de la confianza en esa formación de instituciones? Y no formación de instituciones, sino de formación de instituciones de calidad. Sí, yo creo que la confianza es clave, ¿no? O sea, la confianza... No hay sociedad libre que no tenga altos niveles de confianza. Eso es muy curioso. O sea, las sociedades más libres son sociedades confiadas. ¿Qué sucede? Que en América Latina, por lo menos con los datos que manejamos de la Corporación Latinobarómetro, que es la base de datos que utilizamos, lo que vimos es que tanto a nivel interpersonal como a nivel individuo-institución, la desconfianza es elevadísima. Pero también a nivel interpersonal. Es muy curioso esto, porque había una pregunta en la cual más o menos las dos respuestas es bueno confiar en todo el mundo, en todos los vecinos, y la otra respuesta es uno no confía, uno se fía demasiado del que tiene al lado, ¿no? Y el porcentaje a favor de la segunda respuesta es del 80%, casi en promedio en América Latina. O sea, la gente en América Latina no se suele fiar de su vecino. Y tiene buenas razones, a lo mejor. Hay inseguridad, hay falta de certeza jurídica, cuando tienes un problema la justicia no es pronta y rápida. Entonces, al final eso, en vez de favorecer una sociedad confiada, favorece una sociedad desconfiada. Eso también explica que es muy interesante lo largas que son las constituciones de América Latina, ¿no? Las constituciones latinoamericanas son largas porque todo el mundo quiere aprovechar el proceso de desarrollo constitucional para meter su demanda, dado que en la Constitución es la institución más costosa de cambiar en términos políticos. Entonces, al final, se van inflando las constituciones y, paradojas de la vida, una constitución con mucho articulado no es un éxito social, es un fracaso social, porque es expresión de la confianza. Las buenas constituciones son las constituciones tipo la de Estados Unidos, constituciones cortas. Ahora, cuando vamos a gobierno, partidos políticos, legislativo, organismo judicial,
los niveles de desconfianza son elevados, ¿eh? Estamos hablando que toda la región está entre el 50 y el 70%, con nada o muy poca confianza en todas las instituciones. No hay ningún país básicamente que confíe. Incluso Chile es bastante desconfiado. Es curioso lo de Chile porque coincide con Bachelet. O sea, con los gobiernos anteriores los niveles de confianza van increciendo, con Bachelet caen y evidentemente pues hay cierto retardo de años. O sea, estamos utilizando datos de 2016, 2017, entonces no sabemos cómo está la situación ahora, ¿no? Pero sí, hay una tendencia general que es que América Latina desconfía, por buenas razones yo creo, de sus instituciones, ¿no? Y eso genera pues muchos problemas, porque al final, claro, ¿por qué desconfían? Porque saben que hay distintos medios para lograr objetivos y que hay instituciones paralelas a las formales que suelen ser más importantes. Yo me acordaba cuando estaba viendo los datos de Hernando de Soto. Cuando Hernando de Soto pone el ejemplo en el otro sendero de vamos a montar una empresa y yo que tengo cuates en el ministerio voy a llamar y tú que trabajas conmigo en la fundación haz el procedimiento normal. Y Hernando de Soto registró una empresa en 1 semana y media y su cuate tardó 9 meses. Claro. Bueno, pues eso es una ausencia de igualdad jurídica obscena, eso es una ausencia de imperio de la ley, pero ahí te dice que hay una ahí hay una institución, ahí hay una norma y pauta de conducta que regula la interacción. Si yo tengo el conecte, Claro. bypasseo todo el sistema. Y eso no es liberal. Esa es una institución que hemos respetado muchísimo en América Latina. De hecho, para mí la corrupción es la institución más eficiente que tenemos en el continente. Se mueve así, le hace los favores a quien sea parte de ella. O sea, al final, lo que tú decías al principio, que las instituciones perversas y depredadoras que tenemos son mucho más eficientes y generan más confianza. Hay más confianza en poder corromper y sobornar porque sabes que te va a salir más rápido tu trámite. O sea, hay más confianza en decir, si yo soborno, este cuate va a cumplir su palabra y me va a hacer el trámite más rápido. Hay más confianza ahí que decir, me voy a ir por el lado transparente, por el lado honrado, porque tu confianza en que te van a dar los papeles a tiempo es nula. Y además de la corrupción, otra gran institución que tiene mayor confianza es la economía informal. O sea, si uno va a los mercados de toda América Latina, uno ve cómo la gente confía sin tener el aval de un banco o el aval del Estado o el aval de un abogado, como la gente confía en, mira, mañana te pago y te pago en cash. Y ahí se mueven miles de millones en la informalidad sin pagar un centavo de impuestos. Entonces, ¿habrá algo bueno en nuestras instituciones perversas como la corrupción y la informalidad que deberíamos de adoptar para inyectárselas a las instituciones más liberales que necesitamos tener? O sea, deberíamos de voltear a ver y decir, tal vez hay algo ahí que podamos aprender para llevarlo al otro lado. Tal vez, solo agregando a la pregunta de Gloria, una especie de comentario. Y yo creo que cabal ahí denotaste el círculo vicioso de la corrupción y la institución que es la corrupción, porque precisamente por el alto costo de la legalidad que mencionaba Eduardo, es que terminamos con una institución como lo es la corrupción, que termina siendo la norma. Por ahí va a ir la respuesta que yo tenía pensada. Hay que informalizar lo formal. Hay que simplificar lo formal. O sea, al final, todo esto, la corrupción, el que tiene el conecte se aprovecha de asimetría de información. Porque o sea, no todos saben. Claro. El que tiene el conecte ya tiene un privilegio dentro del sistema. Hay muchos excluidos del sistema. Entonces, yo, recordando aquí a Giancarlo Ibargüen en las conversaciones que tuve el placer de tener con él, decía, de lo que se trata es de informalizar lo formal, de simplificar lo formal, para agilizarlo más. Y ahí está, yo creo, el match entre informalidad, formalidad y libertad. Uh-huh. Porque, honestamente, la gran mayoría de nuestras instituciones son complicadas. Sí. Son normas que más que facilitarnos la vida, nos complican la vida. Y aquí de lo que se trata es de simplificarnos la vida, ¿no? Entonces, una sociedad abierta es aquella que tiene instituciones sencillas, que más o menos todo el mundo entiende y que son baratas de respetar. Lo que no vale es que, claro, si me subes los costos, ahí sí voy a intentar bypassar la institución, porque en el fondo me estás excluyendo, que es un debate muy interesante que deberíamos tener los liberales en América Latina. Gran parte de la arquitectura institucional, por mucho que lo diga la izquierda, es excluyente.
no inclusiva. La verdadera institución liberal es la institución la institución liberal es inclusiva por naturaleza, porque te facilita el ingreso a la formalidad. Y eso debería ser una guía de política pública total. Pero desafortunadamente con los políticos que tenemos es difícil eso. Y los votantes también, porque También. si tú le vendes la idea al votante de que lo que hay que hacer es informalizar, simplificar, desburocratizar, deslegislar, te dicen no, porque entonces va a haber desorden. Y como lo que tú decías, aquí se valora más el orden y cualquier cosa que huela a desorden da pánico. Claro, es que es un círculo vicioso que yo creo que con pedagogía y enfocado, por ejemplo, a partir de ahora en los jóvenes, se puede cambiar a medio plazo. La idea es, América Latina es un continente muy joven. Y los jóvenes están más abiertos a las nuevas ideas. Entonces la idea es mejorar un poco en seguridad, porque es muy fastidiado a lo mejor vivir en ciudades de Brasil donde las probabilidades de ser asaltados son elevadísimas. ¿Qué voy a decir de Venezuela, no? Pues mejorar ese ámbito, que además es un ámbito esencial de la intervención estatal, provisión de seguridad. Y luego, pues, intentar hacer mucha pedagogía en favor de eso, de la simplificación, de la desburocratización de la sociedad, efectivamente. Estamos estatizados sin querer, ¿no? Se ve mucho ahora con la ley electoral que hay en Guatemala. ¿Por qué el TSE tiene que servir de cuello de botella para publicidad, para no sé qué? Es una estatización del procedimiento, cuando era un procedimiento de competición. Y yo creo que esa era justo la siguiente pregunta que quería hacer, porque justo y todo como que se va hilando. Mencionas el tema del orden y que lo que se prefiere, lo que se tiende a preferir en nuestros países es orden por encima de libertad. Y precisamente con esa intención, en vez de buscar simplificar la ley electoral y de partidos políticos en el 2016, que se tuvo la oportunidad de hacer una buena reforma y era el momento político correcto, pero yo no sé si fue por falta de presión, aparte de la falta de interés de la gente que integra el sistema de cambiar las normas, que las normas no cambiaron para bien, pero en vez de cambiarlas y flexibilizar el sistema, liberalizarlo, terminaron creando un Tribunal Supremo Electoral no solo más fuerte, sino más fuerte, pero con normas completamente arbitrarias, que de la noche a la mañana, si el TSE ahorita se le ocurre que Gloria, vos o yo estamos haciéndole propaganda electoral a un partido político solo porque a la unidad de medios de comunicación pues tuvo un indicio que estábamos mencionando a Tel Maldana y estábamos haciendo propaganda a Tel Maldana, no solo te pueden sancionar a ti, sino pueden sancionar al partido e incluso llegar a cancelar al partido. Entonces, en ese sentido, a nivel de confianza electoral, ¿cuál es la situación de América Latina y de Guatemala en particular en las instituciones electorales y en el proceso electoral como tal? Sí, el hecho estrictamente de votar no despierta elevados niveles, uno ve las gráficas de cultura política de la POP, por ejemplo, y hay datos preocupantes, pero en realidad yo soy de los que piensa que los porcentajes de insatisfacción con el proceso electoral no son tan distintos al resto del planeta, vaya. O sea, y se ve contrastando datos, ¿no? Nosotros utilizamos la POP para hacer el informe, pero si uno, por ejemplo, ve el TSE de Guatemala y ve los municipios que después de un proceso electoral critican los resultados electorales, pues el porcentaje es bajísimo, no llega ni al 10%. Entonces, de 340 municipios, pues la verdad es que menos de 20, 25 se han quejado. Creo que en la última elección no llegaron ni a 15. O sea que hay cierta confianza de parte de los jugadores y de parte de aquellos que se ven afectados por la norma. Pero claro, el problema es la regla, la ley electoral y de partidos políticos, concretamente guatemalteca, pero en general las latinoamericanas, no son muy flexibles. En Costa Rica, por ejemplo, está prohibida la reelección siempre también, ¿no? O sea, son normas que se obsesionan por regularlo todo, porque son normas basadas en la desconfianza. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que se carteliza mucho la competición y que de verdad, honestamente, es muy difícil ser creativo, ser un emprendedor político, porque el marco legal, en vez de facilitarte el ingreso al mercado de competición, te lo dificulta y además te impone un corsé. Te impone un corsé que impide juegos estratégicos que nosotros vemos fácilmente en Estados Unidos. Todos aquí estamos charlando los tres, que nos interesa también la política gringa, y todos sabemos que los actores gringos se comportan estratégicamente. La ley guatemalteca, por ejemplo, no te deja comportarte estratégicamente, porque si yo soy un partido urbano
No puedo tener todos los recursos en Ciudad de Guatemala para competir en el Distrito Metropolitano, en el Estado Nacional y en el Departamento de Guatemala. Tengo que tener presencia en 12 de los 22 departamentos porque sí. Tengo que tener presencia en 50 municipios del país porque sí. Son costos que sé que voy a tirar a la basura porque en realidad, obviamente no voy a tener votos ahí. Si soy un partido juvenil y urbano, estoy condenado a malgastar mi dinero porque la ley me obliga a malgastarlo. Es inaudito. La ley, en vez de facilitarme el juego y además fomentar que yo sea creativo en la propuesta de soluciones, que yo creo que es muy importante. Yo creo que los jóvenes en Guate, sobre todo los jóvenes comprometidos con el liberalismo, suelen ser muy creativos. Son creativos en comunicación, son creativos a nivel de activismo y asociacionismo. Podrían ser creativos en política, pero es que claro, el entorno no te lo facilita. El entorno te pone una losa encima para que no puedas. Y eso, claro, hay que estar muy decidido para romper esa losa. Algunos lo han hecho, ¿eh? Tenemos que ir a un corte, pero al regresar vamos a seguir hablando con Eduardo Fernández, no sin antes decirles que el Grupo Legacy tiene el gusto de invitarlos a una conferencia sobre la importancia de la actitud en la productividad y resultados de su empresa. Durante los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de febrero, la conferencia totalmente gratuita será impartida por Fernando Rosales, creador del programa SEA, Sistema Eficaz de la Actitud. Llámalos al 5302-9352 o agrégalos al WhatsApp para inscribirse y decidir el lugar y horario que más les convenga. Mr. Gorbachev, tear down this wall. See, the life is so much more. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. En este mes del cariño en Intelaf, amamos la tecnología. Para sorprender a ese ser amado o a tus amigos, ven a Intelaf y encontrarás ese regalo perfecto para este día del cariño. Entra ahora a intelaf.com y entérate de nuestras mejores ofertas. En Intelaf, amamos la tecnología. Edu, antes de irnos a corte estábamos hablando de cómo medidas que pareciesen ser lo mejor para el bien común y la inclusión terminan atropellando los esfuerzos que, por ejemplo, los jóvenes podrían tener de tener un partido urbano y enfocado a las necesidades de la gente de 18 a 35 años. Y una de las razones es que la ley electoral dice que tenés que tener tanta representatividad en tantos departamentos, lo cual, como tú decías, incurre en gastos. Pero lo entiende la gente, o sea, cómo poder transmitir de decir, miren, vamos a cambiar esta ley, porque a pesar de que se escucha preciosa y se supone que es para tener partidos que tengan representatividad en todo el país, porque venimos de una historia donde ha habido exclusión, entonces es muy fácil meter en el discurso de la gente que si un partido no está en tantos departamentos, va a ser un partido oligarca o abusivo o cualquier cosa. Entonces, ¿cómo cambiamos el paradigma de decir no? Al informalizar procesos tan formales y tan rígidos, de hecho vamos a lograr una mayor inclusión, porque en la descentralización cada cual va a poder ofrecer soluciones más realistas a su entorno. Yo, claro, ese es el reto nuestro comunicativo, ¿no? Convencer en ese sentido. Ahora, te voy a decir mi experiencia. Yo tuve la suerte de estar en varios foros de reforma electoral, ¿no? Y tengo que decir que de parte de la sociedad civil, incluso con las organizaciones, bueno, con las que a lo mejor ideológicamente los liberales se sienten más alejados, con organizaciones socialdemócratas, izquierda y tal, este tema de la competencia estaban de acuerdo también ellos. O sea, al final, fue una cosa de public choice, ¿no? O sea, el mayor escollo que nos encontramos como representantes de la sociedad civil a la hora de generar propuestas de modificación a la ley electoral, el mayor escollo fue la clase política.
O sea, yo estoy convencido que gente, bueno, no voy a citar nombres, pero organizaciones de izquierda, que eran, pues eso, amigos, que estábamos intentando generar ideas para cambiar la ley electoral, con esto de la competencia y con esto de la descentralización radical de la oferta, o sea, que unos jóvenes a lo mejor en una determinada parte del país pues se asocien libremente y creen un movimiento a lo mejor indigenista y que compitamos en libertad, todos estábamos más o menos de acuerdo, o sea, además, hubo consensos importantes. Se estaba a favor de eliminar, por ejemplo, lo de los 12 de los 22 departamentos. Se estaba a favor de eliminar que no lo dije antes, el 0.3 de afiliación. ¿Por qué los partidos tienen que tener una afiliación por default? Además, ahí era tan barato como cambiar una palabra. En vez de afiliado, pones simpatizante y automáticamente reduces el costo de asociación muchísimo. Claro. Porque un simpatizante puede ser de 2, 3, 4 partidos. Entonces, el mayor escollo con el que nos encontramos fue la élite política. Es como cuando yo, hablando con colegas, digo, ¿cuándo votan todos los políticos a favor? Y alguien me dice, nunca. No, mentira. Cuando se habla de subirse el salario, votan todos a favor. Ahí da igual cuando se habla de tener 10 días más de vacaciones, votan todos a favor. Pues esto es igual. La élite política fue la mayor resistencia a la sociedad civil en el proceso de reforma. Y eso debería... El problema es que no hay memoria, ¿no? Y tampoco hay asociaciones que despierten la memoria, porque eso debería estar muy presente en los debates de ahorita. Claro. Ahorita tendrían que ser muchos los jóvenes que dijesen, ustedes van a volver a presentarse, que en el fondo solo han dinamitado todo el proceso de reforma a lo largo del tiempo y solo quieren mantener su changarrito ahí bien atado. Eso no vale. Y hay adentro de esta agenda y este análisis, casos de éxito donde la sociedad civil ha podido brincarse a esa clase política que obviamente no va a votar a favor de las cosas que le pongan la soga al cuello, porque al final son muchísimos años en que estas instituciones perversas han generado una clase de personas que ni locos van a votar por aquello que les quite esos privilegios y decir, ahora voy a tener que trabajar como todos los mortales. Pues ya. No. Ha habido, no sé si ustedes dentro de esta agenda han analizado algún caso donde en cualquier país de América Latina la sociedad civil haya podido, digamos, brincarse ese obstáculo. Pues la verdad es que me gustaría creer que sí, pero desafortunadamente pues no lo hemos encontrado. A lo mejor lo hay, nosotros no lo hemos encontrado. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que en aquellos países donde una élite pequeña, a lo mejor al principio, tiene un compromiso fuerte con las ideas, la comunidad transforma. Pues obviamente el caso de Chile es muy interesante, pero no solo es Chile. Yo admiro mucho, por ejemplo, Perú. Perú es un país que crece a ritmos muy buenos, además que lleva 20 años creciendo a ritmos muy buenos, entre el 5 y el 8% del PIB, muy bueno, por año. Es un país muy corrupto, su élite tradicional es extremadamente corrupta, pero disfrutaron de cierta élite que tuvo la capacidad de influir en el gobierno a través de las ideas y hacer que los distintos gobiernos invirtiesen en tratados de libre comercio. Y al final, esos tratados de libre comercio son herramientas externas que te ayudan a ti a sanearte, porque tienes que cumplir contratos si quieres seguir ganando. Al final el comercio es un gana-gana y te vigilan a través de acuerdos voluntarios y eso progresivamente va saneando el sistema, ¿no? Pero claro, para eso se necesita activismo político. Necesitas que por lo menos una mínima élite entre en las instituciones y haga lobby y haga fuerza. Yo soy de los que piensa, pero esta es mi visión, que si el 10% de la Cámara, o sea, el Parlamento, el Congreso de Guatemala tiene 158, para la próxima elección van a ser 160. Si tienes a 16 diputados, el 10%, comprometidos con las ideas y comprometidos con la causa de la libertad, este país cambia. Solo el 10%. Está tan fragmentado el Congreso y es tan caótico que si tienes 10 trabajando al unísono, este país cambia, pero necesitas a esos 10. Lo que no vale es estar desde fuera, porque al final tienes que tener la cabeza dentro y por eso el activismo político es tan relevante para concientizar a la sociedad civil primero y luego para promover que algunos se animen a organizarse en partidos políticos, ¿no? Además, los partidos políticos en América Latina están muy mal valorados. Si 10, es que lo tengo clarísimo, si el 10% de un partido liberal coherente
con las ideas, coherente y comprometido con la causa de la libertad, en todos los sentidos, no solo en el comercial, también en otro tipo de sentidos, de naturaleza social, identitarios, que están en la demanda de los partidos. Si eso tuviese lugar, cambia el país. Es que ese es el problema. Y a ver, esto que voy a decir no es ni científico ni nada, no es un estudio en el cual yo te diga así como sí, se ha hecho una encuesta y la gente lo confirma. Pero si tú ves a nivel general de los jóvenes y les preguntas la gente que va a hacer su primera elección en la que van a votar o su segunda elección en la que va a votar, y les preguntas por qué van a votar, hay un desencanto y una frustración por las elecciones que vienen ahorita en Guatemala que es abrumadora. Y en ese sentido, mi pregunta es, yo sé, no sé si como cuál es la fórmula secreta o la fórmula mágica para salir de la situación en la que estamos. Pero, ¿cómo hacemos precisamente para dar ese salto que dice Gloria y hacer que las cosas cambien en un sistema como el que tenemos, que está completamente cartelizado y la cartelización sigue siendo la norma, al punto que incluso partidos liberales, entre comillas, se terminan volviendo parte de ese mismo cártel, que ahorita, por ejemplo, el partido que se suponía que iba a ser el Partido Liberal de Guatemala, que iba a ser verdaderamente liberal, únicamente sus propuestas van a ir por la línea de lo liberal en lo económico, pero lo liberal en lo social, lo identitario y lo demás que están mencionando no va a ser así. Entonces incluso esas propuestas medio liberalonas que surgen dentro del sistema se terminan cartelizando. Y pues vamos a ver qué pasa con partidos que se formaron intentando jugarle la vuelta al sistema, como que no comparto el más mínimo de sus ideas, pero que se formaron de esa manera, como Movimiento Semilla, por ejemplo. Sí. Yo te voy a decir, a mí me gustaría un movimiento Semilla del liberal, porque el truco está en emocionar. ¿Sabes lo que pasa? Que Semilla ha emocionado a un ambiente joven, urbano y de izquierdas. Y que desde las ideas libertarias, pues desafortunadamente no tenemos eso. Y hay que construirlo entre todos, tiene mucho mérito lo de Semilla, obviamente, son liberticidas desde mi punto de vista, pero hay que reconocer que sí son outsiders de la política, que no tienen nada que ver con la izquierda tradicional, así de UNE y toda esta gente. No, están muy alejados de todo como eso. Cuando la UNE, Sandra Torres salió diciendo que Semilla era la izquierda radical que la estaba atacando a ella. Claro. O sea, no tienen nada que ver. Y tiene sociológicamente un elemento urbano muy interesante. Y muy ilustrado también, Es gente muy respetable intelectualmente. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí ver eso del lado libertario? ¿Cómo me gustaría ver a 8.000 personas, 200 élites libertarias coordinadas, trabajando al unísono para copar posiciones de poder y cambiarle la cara al país? Porque de eso se trata, de cambiarle la cara al país. Yo estoy convencido que Guate, si aplicase, por ejemplo, políticas de mayor libertad comercial y tal, en 8 años el impacto de esas medidas sería brutal. Yo creo que otro de los grandes retos que tiene el liberalismo para hacer un pragmatismo político es que tiene que despegarse del ala conservadora. Yo cuando estuve haciendo investigación del libro de cómo hablar con un conservador, me doy cuenta que antes de que surgiese el socialismo como movimiento, el verdadero enemigo del liberalismo fue el conservadurismo, porque cuando en la humanidad empezaron los cambios de la revolución industrial, de la abolición de la esclavitud, de la revolución científica, de los movimientos feministas, el liberalismo y sus exponentes abrazaron estos cambios como decir, finalmente vamos a entrar a una etapa de innovación, vamos a dejar atrás la Edad Media. Y los grupos conservadores dijeron, no, ¿cómo vamos a vivir sin monarquía, sin clero, en una sociedad que ya no va a tener esta estratificación desde que te naces hasta que te mueres? Y entonces la verdad es que fueron enemigos desde un inicio, pero claro, luego vino el socialismo y fue como, ok, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y tuvieron que aliarse liberales y conservadores para hacerle un frente a común, que es a la izquierda. Y mucha gente en América Latina te dice, a ver, es que ante la amenaza del socialismo del siglo XXI, en vez de apoyar, como en el caso de Brasil, por ejemplo, al Partido Liberal, que era la opción del Partido Novo, no, vámonos todos con Bolsonaro, porque ahorita no se trata de si liberales o conservadores, sino que hay que ir contra el que va a poder atacar a la izquierda. Pero siento yo que en la práctica, cuando los liberales se quedan debajo del ala conservadora, no solo son poco efectivos en dar la batalla a las ideas y en tener buenos debates, como lo que tú decías, Movimiento Semilla, debatiendo contra un movimiento liberal, sería un debate mucho más interesante
que Movimiento Semilla contra un grupo de conservadores, porque automáticamente se meterían en los rollos de la Guerra Fría y la guerrilla en Guatemala. Entonces, yo también veo que los liberales no van a poder hacer política pragmática. Y a mí me pasaba haciendo activismo aquí en Guatemala como, pero mira pues, ¿por qué tenés que decir que querés legalizar las drogas? No lo digas. O no digas que no tenés religión. Es que si enojas a la derecha, ellos ya te ven como su aliada y aquí se trata de ir contra la izquierda. O sea, y creo que eso mete a los liberales en una posición de cobardía. Y yo creo que impide muchas veces algo que va vinculado al éxito electoral. No emocionamos. Ajá. Claro, o sea, cuando uno no entra a esos debates, la capacidad para despertar emoción, al final de lo que se trata la política es de despertar emoción, o sea, de que gente se compromete, y el debate sobre las drogas despierta emoción. Claro. Y los temas de identidad sexual despiertan emoción. Y el tema de la libertad de expresión, lo políticamente correcto, emociona. Esa agenda que va de la mano de la libertad económica, porque es compatible con la libertad económica, debe yo creo también defenderse, ¿no? Y entonces si vamos a remolque, es que el punto es ir a remolque, no se puede ir a remolque. Exacto. Hay que ser capaz de imponer una agenda, y a lo mejor esa agenda al principio pues solo te genera 7 diputados en las ciudades, porque el liberalismo siempre fue una cosmovisión asociada al mundo urbano, porque el mundo urbano es más dinámico, es menos resistente al cambio, es más abierto, es más libre, tiene más oportunidades de decidir lo que quiere ser en el mundo urbano. Entonces, claro, bueno, pues al principio se empieza por ahí, y luego ya se irá convenciendo a gente si las cosas funcionan. Porque evidentemente, y yo también eso lo tengo bastante claro, la gente cuando ve que algo funciona, la gente no es tonta. O sea, la gente si ve que las opciones de empleo mejoran, que si al final la tolerancia es saludable para una sociedad, el respetar las identidades diversas, todo ese tipo de cosas es saludable para que la inmigración tiene cosas positivas y no negativas como algunos de los susodichos amigos nuestros dicen, y son todos en contra de la libre inmigración, todo ese tipo de cosas, al final si uno es capaz de demostrar que funcionan, y obviamente hay casos que demuestran que funcionan, logras éxito electoral y logras un ambiente emocional interesante, ¿no? Hay algo que yo siempre dije en el tema del liberalismo que a mí me parece muy importante. Generar una narrativa contra la lucha de clases puede ser una tarea apasionante, ¿no? ¿Sí? Al final es una tarea, pero hay que generarla en libertad, no desde corsés conservadores o otro tipo. De hecho, yo encontré cuando estaba haciendo investigación histórica de cómo empezaron conservadores y liberales, que varios liberales armaron mucho antes que Marx la lucha de clases, pero basada en explotados. ¿Y dónde estaban los explotados? Pues el trabajador, el comerciante que no tiene acceso al soborno, el que quiere venir y intercambiar bienes y productos entre naciones que estaban peleando entre sí, versus los explotadores que eran los allegados al rey, los que podían venir y meter monopolios, oligopolios. O sea, había toda un discurso que, claro, y Marx... O sea, en la enciclopedia Libertarianismo me encontré que hasta Carlos Marx lo reconocía, que hubo varios liberales que contribuyeron a la formación de la lucha de clases. Lo único es que Marx la agarró entre proletarios y digamos, dueños de fábricas, mientras que los liberales te decían, no, es que, a ver, dentro de los proletarios hay explotados y explotadores. Dentro de los empresarios hay explotados y explotadores, y lo mismo dentro de los monarcas, dentro de todas las diferentes estructuras sociales. Y creo que eso sirve para ya cerrar el segmento con Edu, que dicho sea de paso, gracias por acompañarnos. El estudio, Edu, cierra justo con el tema de apostar por el desarrollo económico y la generación de clases medias, que creo que va muy en la línea de lo que decía Lore. Entonces, ya solo para cerrar, si podrías ahondar un poco en esa idea con la que cierra el estudio como una de las soluciones. Hay cosas ahí muy interesantes y también muy políticamente incorrectas, incluso para los liberales, ¿eh? La primera que encontramos es que, evidentemente, por mucho que se empeñe la izquierda, libertad económica y desarrollo humano van de la mano. Los países con más libertad económica tienen mejores indicadores de educación, tienen mejores indicadores de sanidad y tienen mejores indicadores de renta. Si quieres preocuparte por el desarrollo humano,
apuesta por la libertad económica, porque probablemente es el primer ingrediente para eso. Pero luego hay otra cosa que me gustaría discutir más en profundidad con los de izquierdas. En el liberalismo la desigualdad no es lo importante es la lucha contra la pobreza. Pero buscamos datos de desigualdad y de libertad económica. Y es increíble, ¿no? Los países con más libertad económica son menos desiguales. O sea que si también te preocupa la desigualdad, apuesta por la libertad económica. Porque la libertad económica es probablemente el mecanismo viable que más igualdad genera. Y esto tampoco es inventar el agua azucarada. Si son los países con más igualdad jurídica, probablemente hay rangos, pero la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre sea mucho menor que donde no hay libertad económica. Y de facto, bueno, los datos lo comprueban porque evidentemente nuestro gordito favorito totalitario de Corea del Norte vive mucho mejor que el 20% más pobre de ese país, que desafortunadamente sufre hambrunas, problemas sanitarios y de todo tipo. Y en Nueva Zelanda, que es de los países con más apertura comercial del mundo y más libres, mejor posicionados, pues los indicadores de desigualdad no son tan relevantes. Es un tema interesante y para seguir discutiendo. Edu, para la audiencia que quiera consultar la agenda, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, la agenda se puede descargar gratuitamente en la página web de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, en la página de la Fundación FAIS, o si uno pone en Google América Latina, una agenda de libertad 2018, ya aparece el PDF para Ahí descarga está. gratuita. Yo se las cuelgo ahorita en el live stream. Muy También bien. para que lo vean ahí. Muchísimas gracias, Edu, por estar con nosotros. Eres profesor. ¿Dónde das clases? Para quien quiera también saber dónde puede encontrarte. Pues mira, ahora estoy en UFM Madrid y en UFM Guatemala cuando me dejan. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gustazo esta tertulia, ¿eh? Gracias. Finalmente te podemos tener de regreso en un programa después de casi un año y medio. Después de casi un año y medio. Tenemos que ir a un corte comercial y al regresar seguimos con más. Vamos y volvemos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. See, the life is so much more. Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor. Y si bien es cierto que ya pasó el Día del Cariño en San Martín, todavía tienen el menú especial de la temporada. El pastel fresita está delicioso, los mini tres leches con Nutella, las hojuelas, los mini cakes están en oferta. El pastel chocolate de corazón también está, pues no es de corazón, con forma de corazón. Vamos a enseñarlos aquí para que los vean. Está en oferta. Bien. Y está buenísimo. Mi favorito en particular es el tres leches con Nutella y el pastel fresita. Y también, si quieren regalar algo físico, algo que no se come, pueden regalar tazas que también están en oferta. Qué chulo. Vayan a San Martín, sigan celebrando el amor y la amistad. Pues sí. Pues bueno, estamos ya de regreso y después de esta, pues estuvo bastante, este análisis que hizo Eduardo con la Fundación FAES, pues no se queda solo en lo que hablamos en el segmento anterior. Este análisis profundiza mucho más a detalle en cada uno de los aspectos que fuimos mencionando. De hecho, en la lección inaugural en la universidad, Eduardo mencionó aspectos que dejó de mencionar acá, así que si quieren irlo a ver, también vayan a ver la lección inaugural que está colgada en la página de New Media de la universidad y pues a leer el estudio que acabamos de colgar en la página. Pero ya dejando a un lado tal vez la parte más formal, yo creo que hay que bajar a tierra algunas ideas, y es que me pareció bastante adecuado, como decía al principio del programa, que hiciéramos el programa sobre este tema, Gloria, porque tenemos unas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, Sí. y genuinamente, más que estar así como desganados y frustrados, a mí por lo menos me preocupan. No, definitivamente a mí también, porque ya gobernó el comediante, ya probaron con el que no era corrupto ni ladrón, y entonces
la excusa de por qué ganó Jimmy fue porque vamos a poner a alguien antisistema. Se puso alguien antisistema o fuera del sistema, no funcionó. Entonces, ahora, ¿cuál es la opción? Volver a regresar al sistema. Todos los que se están tirando son unos dinosaurios, pues. Aparte porque nuestra Constitución no permite que nadie menor de 40 años se tire. Pero, digamos, a pesar de que a la figura del presidente hay que darle cierta importancia y dimensión, el problema principal es que todos estos candidatos, hasta donde yo he podido investigar y leer, no están ofreciendo las soluciones que realmente el país necesita, precisamente por lo que hablábamos con Edu, para desformalizar o informalizar los procesos que hacen que haya más incentivos para ser corrupto o para ser informal. Entonces, ningún candidato está hablando de, a ver, ¿qué hacemos con este monstruoso aparato burocrático que nos cuesta millones de quetzales solo en el mantenimiento de la burocracia, que no trae ningún resultado efectivo para solucionar ningún tipo de problema? Y a mí lo que me frustra del guatemalteco en general es que yo no sé cuánta gente se tiene que seguir muriendo en los hospitales, cuántos niños tienen que quedarse analfabetas. O sea, no importa cuánta miseria, cuánta pobreza el guatemalteco vea, a los liberales que venimos y les decimos, a ver, esto se soluciona eliminando el sindicato de educación, eliminando el sindicato de salud, desburocratizando, no quiero oír esas soluciones. Entonces, es un círculo vicioso. Yo que llevo más años viendo elecciones, yo he participado activamente en elecciones desde el año 2011. Y en ese año nos juntamos con varios chapines que hicimos un movimiento que se llama El Dueño de Guate Soy Yo. O sea, yo como votante soy el dueño de mi voto y vos, candidato, sos mi empleado. Y entonces te voy a exigir que me vengas a entregar tu currículum. Hicimos un evento en la Plaza Central y entonces llegaron, obviamente siempre llegan los candidatos que no tienen posibilidades de ganar, ¿verdad? Porque esos son los que cualquier piso... El único espacio que tienen para... Ajá, el único espacio que tienen para decir, hey, aquí existo, vamos. Y nos dieron sus currículums y se hizo una cierta, digamos, incentivo. La gente que en esa época teníamos, que era 25 años, hoy tenemos 33, vamos. Entonces, los niños que hoy van a votar por primera vez ni se acuerdan del Dueño de Guate Soy Yo. Y como decía Edu, aquí no hay instituciones que se encarguen de recordar la memoria. De ahí vino, de 2011 a 2015, el clavo de Roxana Valdetti, de Pérez Molina, las elecciones, la corrupción, y supuestamente íbamos a votar por Jimmy para que fuera el antisistema, y ahora estamos acá. Entonces, lo que yo veo frustrante es de que la gente se indigna, el guatemalteco se indigna. Ay Dios, como lo decíamos la vez pasada, uno lo puede ver en redes sociales. La gente se mete a sacarle la madre a los gerentes de los bancos y de los restaurantes. Me atendieron re mal en la agencia de la zona 9, me atendieron fatal en el restaurante de la zona 11. Y a la gran digo yo, si tuvieran ese mismo enojo contra sus instituciones y realmente fueran así como dicen, cambien a ese mesero, despidan a ese cajero, ¿por qué fregados no hacemos lo mismo con lo que ya sabemos que no funciona en Guatemala? O sea, ¿por qué es que el chapín te dice, mira vos, sí, ya entendí, tenés razón, la descentralización fiscal lograría que cada departamento sea autónomo? Mira vos, tenés razón, si no hubiera un sindicato que se roba el dinero, habría mayor rendición de cuentas. Si desmonopolizamos el IX, los trabajadores tendrían, pero no importa, y Guatemala está sobrediagnosticada y con un montón de propuestas. O sea, no es que no existan. Si uno realmente investiga, hay propuestas para mejorar el sistema de salud, de educación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El problema es que nadie quiere oír soluciones, o yo no sé si es que no las quieran escuchar, o solo es como, de alguna manera el chapín quiere que nada cambie, que el sistema se quede igualito, pero que un día todo el mundo se levante y mágicamente ya no sea corrupto. Yo creo que eso es lo que el chapín está esperando, pues. Es que, ¿sabes? Ahorita ahorita que estás diciendo esto, me recordaste un artículo que escribí. Yo en esas elecciones ni siquiera pude votar porque ya no me dio tiempo de empadronarme las anteriores, pero ya tenía 18 años. Y para ese entonces, justo acababan de ser las manifestaciones del 16 de mayo, que fue la más grande, cuando más de 60,000 guatemaltecos pues nos fuimos a meter a la Plaza de la Constitución. Y el artículo empezaba así. La siguiente es la receta favorita de la mayoría de guatemaltecos. 1. Vote por el candidato a presidente que más le ofrezca, que le toca o que le parezca menos malo. 2. Enfádese por cada barrabasada que realiza el delincuente que usted colocó en el poder. 3. Laméntese cuando el periodo concluya. 4. Repita cada 4 años y acostúmbrese. Y es que básicamente eso es a lo que nos hemos acostumbrado. Y
Y literalmente es esa mezcla de ser apáticos y de que no importa y de que sí, la política que la sigan haciendo los mismos, pero que al mismo tiempo queremos que cambie la situación. Y por otro lado es, ok, acá hay una propuesta nueva, acá hay una propuesta diferente, una propuesta liberal. Y es que digo nueva y diferente porque no se ha aplicado nunca. No puede. O sea, el que me diga un momento en el que el liberalismo se haya aplicado en alguna política pública, más allá de ejemplos someros, como el tema de la privatización de las telecomunicaciones, que se hizo con sus defectos todavía, y se hizo con algunos defectos que yo también critico como una especie de negocio mercantilista, de la misma forma como pasó con el tema de la energía eléctrica. Claro. Más allá de esas medidas paliativas y que han funcionado y que a la fecha hacen que, por ejemplo, el sistema de telecomunicaciones de Guatemala sea de los más efectivos, eficientes y eficaces de toda América Latina. Así es. Más allá de eso, no hemos cambiado absolutamente nada. Entonces, es esa costumbre de estarnos quejando cada 4 años, y lo que más me preocupa a mí es que precisamente ese hartazgo es el hartazgo que lleva a un Jair Bolsonaro o a un Andrés Manuel López Obrador al poder. Así es. O sea, y en el caso de Guatemala fue un hartazgo de que sale el comediante que resultó teniendo vínculos con narcomilitares. O sea, sale el comediante y lo ponen y queda en el poder, y es puesto en el poder por las personas que votaron por él, y no cambia absolutamente nada. Y fueron 4 años de decir, sí, ni corrupto ni ladrón. Sí, ni corrupto ni ladrón, e inútil, porque no cambió absolutamente nada. Y esa es la cosa. Ahora, aparte de que no cambió absolutamente nada, ¿ahora qué va a hacer el Chapín? ¿Van a volver a votar por los políticos de siempre? ¿O escogemos un músico o un malabarista? ¿O qué escogemos? O sea, porque el pretexto era, si votamos por Jimmy, todo va a cambiar. No cambió. Entonces ahora otra vez tenemos a los dinosaurios eligiéndose. Pero deja todo eso. La gente también tiene esta obsesión con ver en el gran hombre del poder, en el presidente, el mago Merlín, que con su varita mágica va a cambiarlo todo. Y es que, ¿por quién votamos vos? Porque no hay un líder. Y uno dice, para empezar, el presidente es de lo más irrelevante en un gobierno. Honestamente, el poder más relevante es el organismo judicial. De acuerdo. Y podemos tener a la madre Teresa de Calcuta, el presidente, que encima ahora hay documentales que dicen que la vieja se bebía un montón de dinero de sus obras de caridad. El de Hitchens es de los mejores. Ajá. Y fue de los primeros en empezarlo a sacar, y fue así como, uy, qué feo. Ajá, pero por ponerle, no sé, pues, o qué personaje, vos, es que todos son unos corruptos, pero del imaginario de la gente, Jesucristo, pues. Puede venir Jesucristo a ser presidente de Guatemala, y Jesucristo, digamos que, la gran superstar, él quiere hacer todo lo positivo, él quiere venir y reformar la educación y limpiar el Congreso. No va a poder. No va a poder, porque aunque vos pongas un presidente que sea el mejor, el ungido, el electo, tenés un sistema alrededor que no le va a permitir a ese cuate gobernar. Por eso, a lo largo de la historia de América Latina ha habido tantos magnicidios a líderes, candidatos que antes de llegar al poder, por proponer cosas que realmente iban a servir, primero los matan. O que al llegar al poder también los tratan de aniquilar. Mira a Margaret Thatcher en Inglaterra. O sea, le trataron de poner una bomba. ¿Por qué? Porque la mujer estaba arrasando con todos los sindicatos parasitarios que para 1970 Inglaterra estaba igual de paralizada que lo que estaba en Guatemala por sus sindicatos y su corrupción y su burocracia. Y la tipa simplemente dijo, me vale madres, vamos a seguir con esta actitud. Hasta sus propios compinches del Partido Conservador le empezaron a quitar apoyo, porque le decían, está siendo demasiado radical. Y ella le decía, a mí me vale, yo estoy aquí para cumplir con principios, no para ganarme la simpatía de la gente. Y ese es el problema. Tenemos políticos que no están comprometidos con ideas, están comprometidos con ganar votos. Y como los votantes son tan mediocres en lo que quieren, porque si el votante estuviera claro, extorsionaría con su voto al presidente. Si el votante estuviera claro en decirle, mira, yo estoy consciente que vos solo no podés, que hay un organismo judicial y hay un legislativo que hay que sanear, que yo como votante tengo que votar por todo un sistema que te acuerpe a poder hacer las medidas realmente radicales y liberales. Pero si ese votante solo se queja y dice, es que nadie me ofrece lo que yo quiero, el político no va a tener por qué ofrecérselo. Y eso, creo yo, es lo que está pasando en Guatemala. Te enerva porque lo escuchás en las élites universitarias, en los licenciados, en los graduados, o sea, en la gente que está aquí en la ciudad, clase media alta, bien, y que te dicen,
ay, no sé vos, es que la Sandra o la Telma, como que si fuera una cuestión de con cuál vecina me quiero ir a echar el café. Es que de verdad, y si esa gente que se supone son los letrados de la sociedad, su análisis es tan bagre y tan mugre, ¿qué esperamos de la gente en el área rural, vos? Me pasó el fin de semana. Vos, Gloria, ¿y quién crees que va a ganar? Y yo le decía a la Mara, permitime vos, ahorita voy a sacar mi bola de cristal, permitime. Mira, pues, aquí estoy viendo yo que quién va a ganar. O sea, en pleno siglo XXI, gente ilustrada, universitaria, viajada, leída y escribida, como diría la Andrea, todavía ven a un politólogo y creen que es como un chamán que de verdad tiene las capacidades de venir y decir, espera, te voy a ver mi bola de cristal y ahorita te voy a decir quién va a ganar. Es más, en México me pasaba, ya viste, pinche vieja, que igual ganó AMLO, en contra de todo lo que tú dijiste. Yo, ¿cuándo dije yo que AMLO no iba a ganar? Jamás en la vida yo dije, aquí veo la bola del futuro. Entonces, si imagínate, si la gente que tiene educación todavía lo ve a uno como un futurólogo, ¿qué esperanzas te puede dar de tener candidatos intelectuales si esos son tus votantes? O sea, es triste, pero es la realidad. Entonces, ¿y qué pensás de Yamatei vos? ¿Y qué pensás de...? O sea, me lo estás preguntando como, me cae bien, tiene bonita letra, me da igual lo que yo piense el tipo. ¿Qué está proponiendo? Ah, no, bueno, no sé qué está proponiendo, pero como está acuerpado por fulano y mengano, me da igual por quién está acuerpado. ¿Qué está proponiendo? Y no va a haber en este país propuestas liberales si ponen a alguien de derecha radical conservadora a manejar un partido liberal o a hacer su cabeza. Entonces, sí estamos fregados, pues. Y es que en esa línea vamos justo con lo que decía y me parece, es lo que más lapidario me parece ese estudio que hizo Eduardo Fernández y Fáez. Y es el hecho de que en América Latina, y se comprueba una y otra vez en Guatemala, el orden y esa búsqueda de orden y de suprimir libertad a cambio de orden suele ser la tendencia, precisamente en la búsqueda de estos líderes mesiánicos fuertes que van a venir como si vinieran en una cruzada a salvar el país. El año pasado fue la corrupción, este año muchos van a venir a decir que van a salvar el país, ya sea de la injerencia extranjera, los que están en contra del SIG, o de las manos del pacto de corruptos, como Tel Maldani y compañía limitada. Entonces, en ese sentido, literalmente es ver, ni siquiera irte al fondo de qué es lo que está proponiendo el partido político, pero que al mismo tiempo vos decís, sí, puta, ¿cómo querés que se vayan al fondo de lo que el partido político está proponiendo si tenemos un sistema de partidos políticos completamente cartelizado, en el cual las ideas no son lo que prima? El ir a analizar las ideas del partido y las propuestas no es algo que el mercado de votantes demande, sino lo que demanda el mercado de votantes es cuál es la apariencia que mi candidato o mis candidatos me dan y quiénes son los que lo están acuerpando. Entonces, en la medida en la que no cambiemos ese sistema, que también implica unas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, yo creo que esto va a seguir exactamente igual. Entonces, al final de cuentas, yo sí creo que el tema de la corrupción, así como fue en el 2015, va a volver a ser el tema de ahorita, pero muchas veces se nos olvida lo importante que son, la corrupción es un temita, pero alrededor hay 57,000 temas más. Claro. Que hay que evaluar cuál es la postura de cada uno de los diputados y de cada uno de los partidos políticos y de cada candidato a la presidencia respecto de ese tema, que es lo que muchas veces se nos olvida, y hablo en general, porque tiende a ser así, justo como vos mencionás. Vos, ¿quién crees que va a creer? ¿Va a quedar? ¿Qué pensás, Surio o Yamatei? ¿Será que alguno de ellos dos nos saca donde estamos? Y es como, no, brother, ni Suri, ni Yamatei, ni Ricardo Méndez Ruiz enfrente del Partido Liberal Guatemalteco, que es de lo más ridículo de lo más ridículo que vamos a ver estas elecciones. Un partido liberal, entre comillas, proponiendo un candidato completamente conservador y con vínculos con la parte más rancia de la derecha guatemalteca. Uh-huh. Nada va a cambiar en la medida en la que sigamos buscando mesías. Yo creo que eso es como el punto más importante de estas elecciones. Y lo que sí tenemos que ver es quiénes nos proponen que van a modificar la ley electoral y de partidos políticos para que yo pueda elegir a mi diputado. Exacto. ¿Quién te propone eso? ¿Quién te propone descentralización fiscal? Que cada departamento se pare en sus propios pies. O sea, la paja esa de que, es que los departamentos tan pobrecitos, ellos no pueden solitos. Eso es como que vos a un niño desde chiquito, no, pongámosle muletas, ¿no? Pero si el niño sabe caminar, no, pero pongámosle muletas porque no vaya a hacer que se caiga. Entonces, nos hemos acostumbrado a pensar con una mentalidad de miserables,
respecto de nuestros departamentos, cuando la verdad, las verdades, ponerte Escuintla. Si Escuintla recaudara y se quedara con lo que hacen impuestos entre la carretera, entre el turismo, entre todo lo que pudiese entrar de los puertos, si Escuintla pudiese explotar eso, solo en Escuintla, y pudiera también cachar a sus ladrones cuando se roban esos impuestos, sería mucho más efectiva la justicia. Las Verapaces, ay, es que pueblo de pobres. Mentira. Si las hidroeléctricas, primero que las dejen funcionar, que no esté Codeca robándose la energía cada rato, pero si las Verapaces pudieran quedarse con una generación de impuestos de lo que pueden hacer las hidroeléctricas, no solo las que existen, las que podrían existir, las Verapaces no necesitarían más que eso. Si al mismo tiempo reducís la burocracia, tampoco el aparato estatal tiene tanto para gastar. Izabal, lo mismo, turismo, puertos, Huehuetenango con el café, ya no digamos si se legaliza la marihuana en este país. O sea, el Petén, San Marcos y Quiché incluso, donde hay plantaciones, podrían generar fuentes de empleo y pagar impuestos de eso. Atitlán, para limpiar el lago. O sea, con los impuestos que se pudiera recaudar del consumo y por turismo y consumo de marihuana, se podría limpiar el lago. Entonces, no. Anda a preguntarle a cuántos chapines están de acuerdo con eso. Entonces, no, yo quiero que las vainas cambien, pero no me digas que tengo que cambiar nada. Bueno, entonces felicidades, seguí en la misma babosada, pues. Hay un tema que yo creo que también es importante en relación a las propuestas de cada uno de los candidatos. Y si quieren, los invitamos a tomarse un café con nosotros dos y les damos nuestras recomendaciones y nuestras sugerencias. Que no van a ser cuestiones del otro mundo. Y es que y no tiene que ser, no tiene que ser Gloria, no tiene que ser yo, no tiene que ser algún conductor de Libertópolis, sino es alguien con sentido común. Y a ver, el tema de las drogas es clave. Y el tema de las drogas es clave para dos aspectos. El tema de la seguridad y el tema del desarrollo económico. Uno de los grandes frenos al desarrollo económico en el interior del país son todos estos grupos como el Frente Nacional de Lucha, Codeca, el CUC y Compañía Limitada. Y esos grupos, así como reciben cooperación internacional y sí, que les mandan dinero a los nórdicos, les mandan dinero de Suiza, les mandan dinero de Europa y de otras partes del mundo, hay uno de los mayores financistas, que es ese financista invisible que a muchos se nos olvida, y es el narco. Uh-huh. El narco es el mayor financista de Codeca, del Frente Nacional de Lucha y Compañía, precisamente porque les interesa que haya inseguridad y que no haya desarrollo en esas áreas, en el área de Quiché, en el área de Huehuetenango, en el área de las Verapaces, porque en la medida en la que vos tenés desarrollo económico en una región, hay mucho más control. Y control y seguridad, y por seguridad no me refiero a presencia de la PNC, por seguridad me refiero al control de la gente que vive en el lugar y que pues cada vez más es más difícil mantener el control que vos mantenías como el caudillo, siendo el narco de tu municipio. Entonces, con la legalización de las drogas, uno, terminas fomentando el desarrollo económico por todos los aspectos que vos decías de recaudación de impuestos y demás, y por otro lado, porque estos grupos se van a quedar sin fuentes de financiamiento. Uh-huh. Porque el tener una hidroeléctrica o 57 hidroeléctricas en Alta Verapaz es en perjuicio del narcotráfico, porque el narcotráfico tiene mucho más control entre más desarrollo económico hay en el lugar. Claro. Entonces yo creo que eso es uno de los factores relevantes que cualquier candidato que está buscando el desarrollo, y dejemos de lado las libertades civiles, solo el desarrollo económico del país podría apostar por esa salida. Claro, y eso es lo que habría que ver, ¿va? ¿Quién va a hablar de eso? No, es que ese tema no se toca. ¿Por qué no se toca? Porque entonces, ese es el problema de los candidatos en Guatemala. Están más obsesionados con obtener votos que con hacer lo correcto. Y hablar de legalización de drogas te quita los votos conservadores. Entonces, ¿qué te queda? Y la izquierda no va a votar por ti. Porque si vos sos liberal y querés legalizar las drogas, pero lo querés hacer desde la perspectiva liberal, los izquierdistas no votan por vos. Entonces no solo te echas a los conservadores encima, que ninguno va a votar por ti, sino que la izquierda, aunque tengan que decir, ese pinche liberal, estoy de acuerdo con él, pero no voy a votar por él porque antes mi estrella roja que hacer lo correcto, no va a votar por quien proponga eso. Entonces, ¿qué te queda? Un socialista que proponga la legalización de las drogas, pero estilo FARC, para volverlas monopolio del Estado. Y ahí ni los conservadores ni los liberales van a votar por eso, porque saben que es darle todavía más poder al poder. O sea, es volver un narcoestado. Es oficializar el narcoestado que de por sí ya sabemos que existe. Exacto, institucionalizar el narcosocialismo del siglo XXI, que de todas maneras existe, pero darle una sede en tu país, que es algo que ni siquiera las FARC ha logrado en Colombia, ¿va? A pesar de que quieren cambiar la constitución, ya son partido político, le han hecho coco wash a los colombianos cambiándose de guerrilla a movimiento de paz y toda esta vaina, no les ha funcionado. Entonces,
el problema está en eso, cada una de las cosas, ¿verdad? Que uno mira, por ejemplo, yo una de las cosas donde dije haber puesto a Jimmy fue una basura, porque a una semana de estar en el poder llegó Joviel Acevedo a verlo. Dije, aquí se va a ver, pues, si Jimmy va a hacer algo diferente. ¿Qué hizo? Lo mismo de siempre. Si lo ves de brother ahorita con Joviel Acevedo, porque Joviel Acevedo fue parte de los que lo defendió. Exactamente. Y le subió el presupuesto, ¿verdad? Para él seguir robando al tema de la educación. ¿Y por qué jodo tanto con el tema de la educación? Porque si seguimos teniendo una juventud que no sabe pensar, porque no solo es la educación de, las vocales y la pinta la niña y la Santa María. No, de verdad construir una sociedad de gente pensante y analítica. Si no tenemos eso, entonces definitivamente no vamos a tener ni votantes ni ciudadanos iluminados. Entonces yo en el momento en que vi que Jimmy Morales le siguió dando lo mismo de siempre a Joviel, dije, la misma vaina siempre. O sea, ¿por qué? Porque si te echas a Joviel Acevedo encima, te echas a 143,000 parásitos que ya no te van a dar apoyo y te van a paralizar el país. Perfecto, que te paralicen el país. Va a llegar un punto donde no va a haber suficiente pisto, ni de Noruega, ni de Suecia, donde la gente se te va a empezar a levantar, porque ya no le van a pasar su pan de cada día, de estar ahí en la huelga, interrumpiendo carreteras. Y eso fue lo que hizo Margaret Thatcher. Llevó a los sindicatos hasta estrangularlos. Fue como, ¿quieren hacer huelga? Háganla pues. Por mí, paralicen el país y buscamos otras medidas para mover las cosas. El punto es, ¿qué líder en Guatemala tiene los pantalones para hacer eso? Ninguno. Porque nadie ve más allá de sus propias narices de llegar 4 años al poder con votos y como después no te puedes ni reelegir. Que es otra cosa. Tal vez el incentivo a la reelección haría que la Mara haga un mejor chance, pues. El tema de la reelección es un tema bastante relevante y de hecho a nivel municipal se puede ver eso, pero tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes recordarles que si ahorita están pensando que van a pedir para cenar, si quieren pedir una pizza o algo de la San Martín o incluso las tazas que están ahorita en promoción, pueden marcar el 22 15 15 15, 22 15 15 15, si están en zona 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales por envío. Mr. Gorbachev, tear down this wall. See, the life is so much more. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Mr. Gorbachev, tear down this wall. See, the life is so much more. Samborizar es darle un toque europeo al lugar donde vives o trabajas. Samboro son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad. Descarga nuestro decorador virtual. Samborízalo con Samboro. Visita las tiendas de Samboro. Y Grupo Legacy tiene el gusto de invitarlos a una conferencia sobre la importancia de la actitud en la productividad y resultados de su empresa durante los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de febrero. La conferencia es totalmente gratuita y es impartida por el programa Sistema Eficaz de la Actitud. Para facilitar su participación, ponen a su disposición 6 distintas posibilidades en cuanto a horarios y lugares. Pueden llamarlos al 5302-9352 o agregarlos al WhatsApp para inscribirse y decidir el lugar y horario que más les convenga. Ya nos hacían falta estos momentos de catarsis en cabina, que son completamente diferentes de cuando estamos a distancia. Es como estar en terapia y decir, ¿por qué?
Así que si se quieren unir a nuestra terapia, pueden mandarnos sus comentarios a través del livestream, a través del 4585-4280 y aquí los vamos a leer. Pero el tiempo se nos ha pasado volando, Gloria, este último segmento. Pero me pareció interesante algo que mencionaste en el último segmento y es el tema de la reelección. El tema de la reelección en muchos países latinoamericanos, particularmente los que han pasado por gobiernos militares o gobiernos de facto que pasan durante largos periodos de tiempo, es un tema que no puedes mencionar. O sea, vos mencionás reelección acá en Guatemala y es como, uy, no, ¿cómo vas a creer que la reelección puede estar sujeta a discusión? Pero incluso temas como esos que son a nivel de lo político llegan a ser hasta tabú discutir, creo que es importante considerarlos, porque el hecho de que haya reelección en otros países del mundo ha mostrado ser bastante efectivo porque el presidente tiene un incentivo para hacer las cosas bien. Es cierto, también hay otros, y lo vemos en los diputados, los vemos en los alcaldes, que tienen incentivos para recagarla y agarrar todo y llevárselo de un solo. Que ha pasado, porque o tenés la opción de, ok, yo sé que hay reelección, pero de todos modos prefiero llegar y llevarme todo, o hay ejemplos como, con todo y sus defectos que los hemos marcado en diferentes programas, alcaldías como las de Tono Coro, alcaldías como la de Álvaro Arzú, alcaldías como la de Neto Brand, con todísimos los defectos que puedan tener, de cierta forma han logrado crear en la gente que ha votado por ellos y que por eso es que vuelven a quedar una sensación de que, bueno, se está trabajando, está haciendo las cosas bien, lo voy a premiar con mi voto. Claro. Pero el punto es, acá en Guatemala vos no puedes premiar con tu voto a un diputado porque no te deja el sistema, porque son listas cerradas y bloqueadas. Y por otro lado, vos no puedes premiar con tu voto a un presidente para que se reelija un segundo periodo, como por ejemplo, como pasa en Estados Unidos, porque la reelección es algo que no es un no negociable de muchas personas. Es algo que es así como, uy, no, eso no se toca. Incluso, en el caso de Guatemala, habría que hacer una reforma constitucional para poder permitir la reelección. Pero cuestionar ese tipo de no negociables y de temas tabús, yo creo que es importante a la hora de ver qué va a pasar, porque ahorita pues no cambiaron las cosas para estas elecciones, las cosas siguen exactamente igual, si no es que peor que las elecciones anteriores, pero tenemos 4 años en los cuales yo creo que sí se podrían y son fundamentales aprovecharlos para cambiar las cosas, porque de lo contrario va a llegar un punto en el cual posiblemente en las siguientes elecciones, si las cosas no cambian, yo sí veo que podríamos acercarnos a un punto crítico como el de México o el de Brasil. Es que eso, o sea, mientras no se den cambios inteligentes, solo estamos pasando el tiempo a que surja un Mesías déspota con un carisma de la gran diabla que venga aquí a aprovecharse de todo el hartazgo y el enojo social, un Nayib Bukele, por ejemplo, que ya también dijo que él predice, es que también los futurólogos políticos, él predice que la futura presidenta de Guatemala va a ser Tel Maldana, ¿oíste? Que Tel Maldana fue a dar así su espaldarazo y estuvo en la conferencia de cuando él no tomó posición, sino cuando se proclamó como el ganador de las elecciones. Exactamente, entonces, mientras más tiempo pasemos así, más caldo de cultivo y más cancha le estamos dando al surgimiento de un déspota de ese calibre, un Bolsonaro, un Nayib Bukele, un AMLO, no importa de qué espectro político sea. Porque al final también el hartazgo conservador puede poner a Ricardo Méndez Ruiz en la presidencia, ¿va? Por ejemplo. Dios nos guarde. Bueno, y el hartazgo de la izquierda puede venir y decir, bueno, ya me vale madres, pues pongamos a Manuel Valdizón o a Sandra Torres, aunque sabemos todo lo que hay detrás, pero ¿qué me importa? Vamos a castigar a la oligarquía, porque así es como funciona el votar con el hígado, ¿ah? ¿Y sabes cuál es la dinámica interesante? Que resulta que mucho lobo conservador, ahorita, con lo que acaba de pasar la semana pasada con Tel Maldana y Sandra Torres, salió a ponerse y a defender a Sandra Torres. Ajá. Entonces, la dinámica está bien interesante, sí, pues, porque resulta que los mayores opositores del gobierno de la Unión Nacional de la Esperanza y de Sandra Torres y compañía, ahorita, para estas elecciones, se está aliando con ellos. No se está aliando, pero por lo menos esta fue una primera expresión como de respaldo ante la posibilidad de que la ex fiscal general Tel Maldana llegue al poder. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque haya sido mi enemigo hace 8 años, porque aquí nos vale madre, no tenemos principios, tenemos intereses. Y eso es, al final, ¿verdad?, donde los dos extremos, tanto el socialismo recalcitrante de Guatemala y el conservadurismo rancio, siempre se encuentran, ¿va? Unos dicen, sí, la oligarquía, ajá, pero ¿quiénes son los primeros que no quieren libre mercado para que esa oligarquía siga teniendo privilegios? O sea, la misma izquierda. Yo la vez pasada puse un reto en Facebook y dije, le pago 10,000 quetzales al que me pueda demostrar que en Guatemala existe un monopolio natural. ¿Qué es un monopolio natural? Un monopolio que no existe porque haya leyes que lo permiten
y nadie me lo pudo mostrar. Ninguno. Porque entonces te dicen, el cemento dejó de ser monopolio hace 6 años, pero de todas maneras no es natural. Todos los monopolios y oligopolios, y la razón por la cual aquí hay oligarquías que te hacen imposible importar o exportar ciertas cosas son por ley, porque los vuelven cuestión de interés nacional. El tema, por ejemplo, de que en Guatemala el azúcar tiene que estar fortificada necesariamente con vitamina A, uno diría, ay, qué bonitos, cómo se preocupan por la salud de uno. Pues que realmente ese es precisamente el privilegio de que, bueno, solo el azúcar guatemalteca y la de un par de países más en el mundo la fortifican con vitamina A, pero lo contrario, ningún otro azúcar que no esté fortificada entra a este país. Y mira, es verdad, o sea, si vos pones el azúcar guatemalteca a competir con otras azúcares, por ejemplo la gringa, que parece ese polvo de talco asqueroso que ya ni sabe azúcar, ya sabe ni qué es, la calidad del azúcar es interesante porque siendo un monopolio su calidad es muy buena. En cuanto a sabor, textura y pues, obviamente está fortificada. Pero al final y al cabo, si algún guatemalteco quisiera consumir azúcar pura lata de Estados Unidos o de donde sea, dentro de su país, ¿por qué no va a poder hacerlo? Y el que quiera seguir consumiendo azúcar guatemalteca, que lo haga. Pero nos venden la idea de no, porque ¿y qué te importa? O sea, los niños. Y los niños, ¿y qué va a pasar? Bueno, los niños también con azúcar comen un montón de porquerías que los tienen desnutridos, como las gaseosas, ¿va? Tampoco se trata de prohibirlas, pero a lo que voy es, cuando los extremos que hay en este país se aprovechan de una juventud simplista, ignorante y frustrada, empiezan a llevárselos a cada uno de sus canchas, reviviendo la Guerra Fría y diciéndoles de antemano, podés hacer política, pero hay cosas que no se pueden tocar. No podés hablar de la descentralización fiscal, porque aquí todos los departamentos son inútiles y necesitan de la capital. No podés hablar de reelección, porque eso significa que vamos a tener un dictador en el poder. No podés hablar de desmantelar los listados nacionales, porque eso destruiría al Congreso como tal. Y ni se te ocurre hablar del organismo judicial, porque ese que importa. Y si los mareros se pudren en la cárcel, pues mejor. Entonces, estos dos extremos le enseñan a una juventud que está frustrada, apática y que de por sí cuesta meterla en política a decirle si vas a entrar al tema, pero no tocas ninguno de los temas tabúes. Y el problema es que si no se tocan esos temas tabús, entonces no se va a poder arreglar la cosa, ¿va? Y no vas a despertar interés en esta generación que, de cierta forma, ese mismo tipo de partidos políticos y de ideas pues, tradicionales le causan rechazo. Y terminan buscando una alternativa así outsider que, pues, vamos a ver cómo se desarrollan estas elecciones, que podría ser un movimiento semilla o cualquier otro partido político que sea el que vaya a surgir. El problema es que la conclusión de todo esto, uy, hasta el micrófono me tiré la boca, la conclusión de todo esto termina siendo la que en la medida en que no fortalezcamos nuestras instituciones y creemos instituciones que no sean predatorias, como decía Eduardo en el segmento anterior, sino verdaderas instituciones fundamentadas en los derechos individuales de todas las personas, sin privilegios para ninguno y cerrando el margen de arbitrariedad dentro del cual pueden actuar los funcionarios públicos, las cosas no van a cambiar y los incentivos van a estar alineados para seguir atrayendo a los peores representantes de la sociedad. Así es. Y esa es la razón por la cual vamos a tener una papeleta que parece lotería, en la cual hay un montón de grupos de interés, que no tiene nada de malo que haya grupos de interés, porque al final eso termina siendo la política, pero grupos de interés que lo que están buscando es, de una u otra manera, garantizarse un privilegio, como por ejemplo el aparecer en una papeleta electoral y que eso te garantice $3 de una vez que entran a tu partido por cada voto que te dan. Así es. Y entre esas cosas, la gente dice, bueno, pero ya estamos enfrente de las elecciones, ¿y ahora qué hacemos? Porque siempre nos ocupamos por andar con lo urgente, nunca hacemos lo importante. Bueno, 3 cosas que se podrían hacer en estas elecciones. Legalizar el voto nulo. Si tanto porcentaje de chapines van y votan nulo o en blanco, se repiten las elecciones y ningún partido puede volver a presentar a los mismos candidatos. Esa medida, a corto plazo, ya para las próximas elecciones, permitiría oxigenar el sistema, obligando a los partidos a no poder presentar en unas próximas elecciones a los mismos candidatos. Permitir la reelección. También, aparte de eso, quitarle ese dinero que entra de los $3 por voto. Todas esas cosas se podrían hacer desde ya. O sea, mañana mismo el Tribunal Supremo Electoral podría salir y decir, señores, analicemos la legalización del voto nulo y si tanto porcentaje sale nulo, las elecciones se anulan y se repiten. Se le quita la plata a los partidos, se permite la reelección, se elimina el listado nacional. Todas esas cosas se podrían hacer desde ya. Para los que dicen, bueno, pero ¿qué hacemos ahorita que ya vienen elecciones? Ese tipo de transformaciones a las instituciones las harían menos perversas y más eficientes, pienso yo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Gloria. Y pues bueno, como quien no dice nada, el tiempo se nos pasó volando.
Ay, qué gusto estar otra vez en la cabina de Libertópolis. Un saludo muy grande a todos y recuérdense que ahora también todos los programas están en podcast, en el Libercast, por si los quieren volver a escuchar. Ha sido un gusto estar otra vez por acá. Sí, finalmente te pudimos volver a tener en cabina, aunque sea para un programa, pero de todos modos nos seguimos viendo a través de Skype y el resto de herramientas que nos permiten estar conectados. Gracias al capitalismo, by the way. Ajá, cabal. Que tengan una muy feliz noche y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.